Tengo el honor de presentarles a mi abuela, Lady Olenna, de la casa Tyrell. Bésame, niña. Olenna Tyrell es uno de los personajes femeninos más carismáticos y destacados de Juego de Tronos. Es el ejemplo perfecto de cómo se puede presentar de manera inteligente la imagen de una mujer fuerte. He hecho cosas horribles para proteger a mis seres queridos, y siempre dormí tranquila por las noches. La reina de espinas, matriarca de la casa Tyrell, y Tywin con falda. Ahórrame el sermón. Puedo oler a los farsantes a kilómetros de distancia. Un talento útil. Pero ¿de dónde viene realmente esta imagen? ¿Es un tributo a las tendencias modernas del feminismo o George Martin se inspiró en las profundidades de la historia? Pero ellas gobiernan el mundo. En mi opinión, eso es sumamente absurdo. ¿Es cierto que el prototipo de Lady Olenna fue una persona real? Hoy vamos a analizar cómo la casa Tyrell llevó a cabo su juego oculto por el trono. Revelaremos los detalles del plan para envenenar a Joffrey. Y analizaremos las fortalezas y debilidades de los gobernantes del dominio. La carrera de la actriz británica Diana Rigg, quien interpretó a Olenna Tyrell, abarca más de 50 películas y proyectos. Aquí hay tanto series británicas icónicas como Hollywood, pero el éxito que la catapultó llegó con su papel en la serie Los Vengadores. Y no se trata de esos Vengadores en los que estás pensando, sino de una popular serie de los lejanos años 60. Diana incluso fue la esposa de James Bond, Tracy Bond, en la película Al servicio secreto de su majestad, lo que la convierte posiblemente en la primera señora Bond. James. En sus papeles, Diana fue tan convincente que en 1988 se convirtió en comandante de la Orden del Imperio Británico y en 1994 en dama comandante. Sí, son títulos diferentes. Y en 1997 Diana recibió un premio Emmy por la mejor actriz de reparto en la película para televisión Rebecca. Ahí, por cierto, actuó junto con Charles Dance. Creo que todos ustedes reconocieron al futuro Tywin Lannister. Al león no le debe importar la opinión de las ovejas. Su vida terminó en el año 2020 cuando murió de cáncer, dejando tras de sí una de las imágenes más brillantes en la historia de la fantasía: Olenna Tyrell, la sabia y peligrosa reina de las espinas. A pesar de que formalmente el jefe de la casa era su hijo Mace Tyrell, en realidad era ella quien tenía todo el control en sus manos. ¿Conoces a mi hijo? Es todo un tonto. Y su padre también era un tonto. ¿Qué papel jugó la casa Tyrell en Juego de Tronos y cuáles eran las debilidades y fortalezas de los Tyrell en comparación con las otras casas de Westeros? La casa Tyrell, gobernantes del dominio, es una de las familias más ricas de Westeros, cuyas tierras sirven como el granero del reino y solo son superadas en importancia por las tierras occidentales de los Lannister, con sus ricos recursos naturales, especialmente minas de oro y plata. Si el escudo de los Tyrell, una rosa dorada, simboliza su prosperidad, el lema "Creciendo nos fortalecemos" resalta el fortalecimiento de su posición y su ambición de poder. Pero la propia Lady Olenna no gustaba de ese lema. Creciendo nos fortalecemos es el lema más aburrido de todas las casas. Las rosas son aburridas, querida. A diferencia de otras grandes casas, los Tyrell no pueden presumir de un linaje antiguo, ya que su casa no surgió por conquistas, sino gracias a un servicio leal. En su momento, ellos fueron los mayordomos de la casa Gardener, hasta que Harlan Tyrell recibió su título del propio Aegon el Conquistador. Por eso, los Tyrell son una casa bastante joven, carente de esa historia dura que tienen los Targaryen y los Stark, quienes durante siglos estuvieron ligados a grandes guerras y antiguas leyendas. Sin embargo, la riqueza del dominio y el control sobre la región más poblada le dieron a los Tyrell una enorme ventaja, haciéndolos una parte indispensable de la política de Westeros y aliados deseados en cualquier conflicto. A pesar de esto, a los Tyrell a menudo les faltaba esa determinación férrea que tenían sus oponentes. Los Lannister, por ejemplo, estaban acostumbrados a tomar el poder por la fuerza, sin miedo de eliminar a sus enemigos con sus propias manos. Explícame, ¿por qué es más noble matar a 10,000 personas en batalla que a una docena en la mesa? Los Stark se hicieron famosos por su honor inquebrantable. Tú no tienes ningún honor. Y los Greyjoy se distinguen por su deseo de independencia. Nadie me va a dar una corona. Yo pagaré el precio de hierro y la tomaré por mí mismo. Esa es mi esencia.
Los Tyrell preferían actuar con cautela, manteniendo buenas relaciones con aliados poderosos y eligiendo sabiamente el bando en los conflictos. Sus puntos fuertes son la diplomacia y los recursos, especialmente los alimentos. Formalmente la casa Tyrell era gobernada por Mace Tyrell, pero en realidad todo el poder lo tenía su madre, la señora Olenna, y a Mace solo le correspondía un papel nominal. Esto se nota fácilmente en las escenas donde Olenna negocia con Tywin Lannister, dejando claro que su hijo queda fuera de la discusión de las decisiones importantes. Permítame. No ahora, Mace. Estoy conversando con el Lord. Además, la propia Olenna llamó varias veces a Mace un tonto, y en esa palabra estaba toda su valoración de sus talentos políticos. Tu tonto padre, Abuela. Lord Tonto de Alto Jardín, también era un tonto. Y su padre también era un tonto. Un tonto hinchado. En general, ella era muy aguda con las palabras y nunca se contenía en sus expresiones. No por nada la llamaban la Reina de las Espinas. Pero este apodo, la señora Olenna, lo recibió no solo por su carácter punzante, sino también porque resaltaba su disposición a proteger a los suyos y su habilidad para pinchar a cualquiera que se atreviera a amenazar su casa. He hecho cosas horribles para proteger a mi familia. Muchos espectadores la llamaron Tywin con falda. Al igual que Tywin Lannister, ella utilizaba un estilo de liderazgo autoritario y creaba la estrategia de su casa por sí misma. Sin embargo, a diferencia de Tywin, actuaba a través de la diplomacia y las intrigas, no mediante el enfrentamiento abierto. Entonces, ¿en qué consistía esta estrategia? El envenenamiento de Joffrey es una de las escenas más memorables de la serie. Ayuda. Detrás de la cual, como sabemos, están Olenna Tyrell y Meñique. Tenemos un solo destino. Nosotras matamos al rey. Pero sean honestos, ¿entendieron a la primera cómo exactamente lo logró Olenna? Estoy seguro de que solo unos pocos notaron esos detalles apenas visibles a la primera. Volveremos a ellos más adelante. Pero queda otra pregunta. ¿Por qué Olenna se arriesgó tanto y arruinó un matrimonio que solo podía traer beneficios a los Tyrell? El asunto es que no comparan a Lady Olenna con Tywin Lannister por casualidad. Ella jugaba su propio juego, que comenzó mucho antes de que Joffrey se sentara en el trono de hierro. Como se sabe, para fortalecer la posición de su familia, utilizó a su nieta Margaery. ¿Y qué hay de su nieto? Podemos suponer que también tenía planes para él. Recordemos a Loras Tyrell y su relación con Renly Baratheon. Gracias, Monsieur Loras. Al comienzo de la serie, el poder lo tiene Robert Baratheon, pero como Tyrion señaló acertadamente una vez, los reyes hoy en día caen como moscas. Si no hubiera sido por el incidente del jabalí con Robert, los Tyrell también podrían haberlo ayudado a irse al otro mundo, ya que la opción del veneno funciona bastante bien, y en ese caso Renly sería uno de los candidatos. Y con el apoyo de los Tyrell, una de las casas más ricas de Westeros, su llegada al poder habría sido muy probable. Si Renly hubiera conseguido el trono con la ayuda de los Tyrell, el matrimonio con Margaery podría haber sido nominal, permitiendo que Renly estuviera cerca de Loras y que los Tyrell tuvieran acceso al poder. ¿Ahora soy reina? Más que con Renly. Menos que si Joffrey te hubiera hecho el favor de confirmar tu matrimonio antes de morir. Pero cuando Renly murió, los planes cambiaron y los Lannister entraron en escena. Por supuesto, esto es solo una suposición mía, pero aún así, escriban si les parecen convincentes. La boda de Margaery y Joffrey fue el siguiente paso, pero al interrogar a Sansa, Lady Olenna se dio cuenta rápidamente de que Joffrey era un joven con inclinaciones sumamente peligrosas. ¡Es un monstruo! No tengas miedo. Y si los Tyrell no logran controlar al rey, el plan podría volverse en su contra. Al eliminar a Joffrey, Olenna creó la oportunidad de una alianza con el nuevo aspirante al trono, Tommen. Todavía no has visitado a Tommen. ¿Y ya hay consentimiento para el matrimonio? No me dicen nada. Sabes, yo no debí casarme con tu abuelo Luthor. Ella prácticamente se lo dijo directamente a Margaery. Hiciste un excelente trabajo con Joffrey. La próxima vez será más fácil. Considerando que los Lannister ya no tienen una pareja adecuada, Margaery fácilmente podría convertirse en reina junto a Tommen. Y Tommen, que es suave y dócil, sería una figura mucho más fácil de manejar que su hermano mayor. Fue envenenado en el banquete de bodas. ¿Estoy maldita? Tonterías. Acabas de mejorar tu situación. Además, Olenna y Meñique arreglaron todo para que la sospecha cayera sobre Tyrion. Y lo que le pasó a Joffrey, bueno, solo fue un regalo para que la nueva amistad creciera y se fortaleciera. El espectáculo con los enanos pudo haberlo organizado Meñique,
lo que inevitablemente habría provocado un conflicto. Como resultado, Tyrion pierde su herencia y a futuro, esas tierras habrían pasado a los hijos de Margaery y Tommen. Resulta que el envenenamiento de Joffrey es un movimiento cuidadosamente planeado que le abre el camino al poder a los Tyrell. El envenenador quería que yo pagara el precio, y después de la desaparición de mi esposa, todos pensarán que fui yo. Ahora analicemos cómo exactamente la señora Olenna llevó a cabo el asesinato de Joffrey. ¿En qué momento fue envenenada la copa de vino? Y estamos seguros de que era vino porque Joffrey le derrama el vino en la cabeza a Tyrion. O tal vez el veneno no estaba en el vino, sino en el pastel que estaba comiendo. Creo que se sorprenderán de lo planeado que estuvo todo. Primero, el veneno estuvo todo el tiempo en el cuello de Sansa Stark, ese adorno que gracias a Meñique terminó en manos de Sansa. Yo mismo ordené que lo hicieran. Las piedras del adorno eran ese mismo veneno, lágrimas de Lys, en estado cristalizado. ¿Recuerdan la escena cuando Lady Olenna se acerca a Sansa al inicio de la fiesta? Eres encantadora, hija mía. Solo tu cabello está un poco despeinado. Si miras con atención, puedes notar que Olenna toca el cabello de Sansa, como si se lo estuviera acomodando. Hace tiempo quería decirte que lamento la muerte de tu hermano. Discretamente toma una pequeña piedra violeta. Una cosa es la guerra, pero matar a un hombre en una boda es horrible. ¿Qué clase de monstruo podría hacer algo así? Después hay que llegar a la Copa del Rey, pero eso es sencillo, porque es Lady Olenna quien organiza la boda, y para ella no es difícil asegurarse de que el vino del rey esté cerca de ella. Pero también hay que elegir el momento adecuado, y aquí Lady Olenna idea el truco del pastel. La gente no solo tiene hambre de comida, también ansía espectáculos. Si no se les da, los buscarán por su cuenta. Aquí traen el pastel. Miren el pastel. Joffrey le da su copa a Margaery. Y ella la lleva directamente al vino. La idea era que Joffrey debía partir el pastel con una espada. La gente no solo extrañaba la comida, también anhelan el espectáculo. En ese momento, toda la atención estará puesta en Joffrey, y no habrá mejor oportunidad para echar el veneno en la copa. Y para finalmente incriminar a Tyrion, era necesario provocar un conflicto. Y eso se logró con la presentación de los enanos. Renly, Stannis, Robb Stark y Balon Greyjoy. Creo que alguien pudo haberle sugerido esa idea a Joffrey. Lo más probable es que haya sido Meñique. Después de eso, Joffrey le ordena a Tyrion que le sirva vino. ¡Sírveme vino! ¿Puedes apurarte? El pastel está seco. Él se acerca y toma la copa de la mesa donde está sentada la señora Olenna. Incluso se puede ver cómo ella lo sigue con la mirada, tensa, y bebe el veneno. Delicioso. No, espera aquí. Todo esto demuestra que Lady Olenna es una maestra de las intrigas, quizá no al nivel de estrategas como Meñique o Varys, pero entre las mujeres de Juego de Tronos, sin duda, no tiene igual. ¿Se está ahogando? Alguien... Idiotas, salven al rey. Pero según creo, la Reina de las Espinas tiene una debilidad que, incluso si no hubiera ocurrido el incidente en el septo donde murieron los principales herederos, de todos modos, tarde o temprano, habría llevado a su casa a la derrota. La casa Tyrell es una de las casas más poderosas de Westeros, que durante muchos años avanzó con confianza hacia el fortalecimiento de su posición. Ricos, influyentes y con vastas tierras del dominio, eran una fuerza a la que había que temer, pero al final la casa Tyrell dejó de existir. Los Tyrell tenían fortalezas que les ayudaban a mantener el poder, pero también había una debilidad oculta que los corroía desde dentro. Me refiero a su estilo de gobierno. El problema de Olenna Tyrell y su familia es muy parecido al dilema de Tywin Lannister. Ambos adoptan un estilo de gobierno demasiado rígido y autoritario. Ellos buscan controlar todas las decisiones, sometiendo a todos los demás miembros de su propia familia. Como resultado, sus herederos crecen siendo personas reprimidas, con baja autoestima y sin experiencia en tomar decisiones por sí mismos. Mi papá siempre decía que yo era lento para entender las cosas. Bueno, di algo inteligente. Es otra historia con los hombres en la casa de los Tyrell. Un hombre fuerte, un líder, solo puede ser criado por otro hombre líder, y simplemente no hay ninguno así en la familia de Olenna.
Permítame. No ahora, Mace. Estamos conversando con el Lord. Por eso los Tyrell son fuertes en intrigas, manipulaciones y juegos bajo la mesa, pero son absolutamente inútiles en actividades propiamente masculinas y no saben pelear. Nunca supimos luchar, de verdad somos rosas doradas. Este enfoque autocrático priva a los miembros de la familia de su vitalidad. Cuando un líder así se va, y la señora Olenna ya no es una jovencita, deja atrás a un grupo de personas incapaces de gobernar por sí mismas y acostumbradas a depender de su autoridad. Margaery es una rara excepción a la regla, ya que Olenna veía en ella un reflejo de sí misma y la enseñó muchas de las sutilezas de las intrigas palaciegas. Eso yo sabía hacerlo, tú también sabes, pero solo actúa rápido. Margaery realmente se convirtió en una alumna destacada y demostró su habilidad al domar a Joffrey, el joven rey conocido por su crueldad y sadismo. En sus manos, él se convertía en un niño dócil. Ellos cometían actos terribles, pero a veces la crueldad es el precio necesario para la grandeza. Porque ella manipulaba hábilmente su lado oscuro. Debe ser tan excitante presionar aquí con el dedo y ver cómo alguien muere. Pero Olenna, confiando en su excelente conocimiento de la situación, decidió intervenir y envenenar a Joffrey sin consultar a Margaery, anulando y desvalorizando todos sus esfuerzos y destruyendo por completo su plan cuidadosamente elaborado. Te resultó desagradable ver su muerte, pero siendo su esposa, habrías sufrido más, créeme. Pero yo habría sido reina. Y no se trata solo de un estilo de gobierno autocrático, sino de simple arrogancia y mentiras. Las manipulaciones ocultas hacen que incluso las personas más cercanas a ella no vean el panorama completo y por lo tanto no puedan actuar de manera efectiva. Y eso les quita su autonomía, convirtiéndolos solo en una herramienta en el juego de otra persona. Hiciste un excelente trabajo con Joffrey. La próxima vez será más fácil. Si Olenna hubiera dejado que Margaery jugara su propio juego, tal vez ella todavía controlaría a Joffrey. Margaery atrapó a Joffrey. Ella sabe cómo controlarlo. Y después de darle un heredero, podría deshacerse de Joffrey y convertirse en reina regente mientras el nuevo rey es menor de edad. Pero Olenna decidió otra cosa, creyendo que era más inteligente y sabía mejor qué hacer. Nuestra alianza es tan importante para los Lannister como desagradable para nosotros. Y aunque parece que Olenna se preocupa por el bienestar de la familia, he hecho cosas horribles para proteger a mis seres queridos. En realidad, ella solo seguía por sus propias ambiciones personales. Si su objetivo realmente fuera preservar la casa, se habría preocupado por tener sucesores dignos, capaces de asumir la responsabilidad después de su muerte. Sin embargo, Olenna se comportaba como si su gobierno fuera eterno, y además se burlaba de sus herederos llamando a Mace un tonto. Tu tonto padre, Lord Tonto, vaya tonto, idiota. Gracias por venir a visitarme a mí y a mis tontas gallinas. Margaery solo se convirtió en una herramienta en sus manos y en una proyección de sus propias ambiciones. ¿Crees que te habría casado con esa bestia? ¿Qué? Yo no. Solo haz lo que se supone que debes hacer. Al final, todas las acciones de Olenna llevaron a la caída de su casa. ¿Va a doler? No, ya me encargué de eso. Está bien. Sin embargo, Olenna Tyrell es la encarnación perfecta del arquetipo de una mujer fuerte. Si Tywin es la imagen típica de un patriarca, entonces Olenna es la matriarca de la casa Tyrell. Y muchos vieron en esto un eco de un movimiento como el feminismo. Y surge la pregunta, ¿de dónde viene realmente esta imagen? ¿Es solo una moda actual sobre personajes femeninos fuertes? ¿O George Martin se inspiró en otra cosa? Vamos a intentar averiguar. Y para empezar, repasemos muy brevemente la historia del feminismo. El feminismo es un tema que provoca todo tipo de sentimientos. Para algunos es un atributo indispensable de un estado civilizado y una manifestación de los conceptos básicos de igualdad y justicia. Para otros es motivo de burlas y un fenómeno que provoca rechazo. Si ya sabes del tema del feminismo y no necesitas que te expliquen nada, puedes adelantar el video a la siguiente sección usando los códigos de tiempo. Pero si el tema no te queda del todo claro, entonces vamos a analizar. En el desarrollo del feminismo normalmente se distinguen 3 olas, pero últimamente también se habla de una cuarta. El feminismo surgió ya en el siglo XVIII y estaba enfocado en demandas bastante claras y justificadas: el acceso de las mujeres a la educación, el derecho al trabajo, la participación en la vida pública, incluyendo el derecho al voto en las elecciones. Pero si las 2 primeras olas, con cierta reserva, podían llamarse un movimiento por la igualdad, en las etapas posteriores el feminismo finalmente se formó más bien
como un movimiento por los derechos de las mujeres. Para que noten la diferencia, basta con recordar, por ejemplo, el tema del aborto. Esto de ninguna manera aplica a los hombres, por razones obvias. Pero eso es lo que hace el feminismo, incluyendo, por supuesto, muchos otros temas relacionados con la seguridad y la salud, el impacto de los medicamentos, los anticonceptivos hormonales y los productos de higiene, las particularidades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que se manifiestan de manera diferente en hombres y mujeres, o que solo afectan a las mujeres, la imagen de la mujer en la sociedad, la violencia doméstica y la protección de las mujeres contra la agresión en sus diversas formas. Pero fue precisamente en esta etapa cuando comenzaron a surgir diferentes corrientes del feminismo que empezaron a provocar reacciones contradictorias y críticas. Por ejemplo, el feminismo radical se centró en la idea del patriarcado como fuente de opresión. Las feministas radicales exigían cambios fundamentales en la estructura de la sociedad, a menudo rechazando instituciones tradicionales como el matrimonio y la familia. Pero ellas gobiernan el mundo. En mi opinión, eso es sumamente absurdo. También surgió un movimiento conocido como feminismo sexo positivo, que promovía la idea de la libertad de la sexualidad femenina. Sin embargo, esta corriente enfrentó críticas tanto de grupos más conservadores como de feministas radicales, quienes consideraban que esa visión solo reforzaba la sexualización de las mujeres ante la sociedad. El tema del feminismo es tan amplio que difícilmente cabe dentro de nuestro video, así que mejor, vamos regresando poco a poco a donde empezamos. El feminismo en general es un fenómeno positivo y necesario, y en realidad cada mujer debería estar agradecida a este movimiento por los derechos y libertades que ahora parecen algo natural. Pero ¿por qué en los últimos años el feminismo ha sido cada vez más criticado? El asunto es que con la llegada de la cuarta ola del feminismo, sus ideas comenzaron a promoverse activamente en las redes sociales y en el cine. Sin embargo, esto no siempre se hizo de manera competente y con tacto. Muchos cineastas pensaron que para promover estas ideas bastaba con simplemente reemplazar al héroe masculino por una mujer, sin cambiar la esencia del personaje. Por ejemplo, está John McClane de Duro de Matar, símbolo del rudo policía solitario que lucha contra los criminales. Soy un policía de Nueva York. Fui invitado a su fiesta por error. ¿Quién lo iba a saber? Vamos a hacer que, por ejemplo, John sea Jane y la hagamos saltar por los huecos de los elevadores y disparar con diferentes tipos de armas. No solo la imagen no encaja con la realidad, sino que a las propias mujeres esa perspectiva tampoco les inspira mucho. Porque en lugar de crear un nuevo personaje auténtico que refleje la experiencia real de las mujeres, a los espectadores se les ofrece una copia simplificada y poco convincente. En este contexto, el caso de Olenna Tyrell es completamente distinto. A pesar de sus comentarios sarcásticos y a veces su abierto desprecio hacia los hombres, ella inspira respeto en el espectador tanto en hombres como en mujeres. Olenna no es simplemente una versión femenina de un hombre estratega. Ella es un personaje muy bien construido y multidimensional, que actúa no con fuerza, sino con inteligencia y carisma. Y este es precisamente el caso en el que la llamada imagen de una mujer fuerte se presenta de tal manera que no provoca rechazo, sino que, al contrario, cautiva y atrae al espectador. Pero si uno se acerca más a la obra de George Martin, resulta que la imagen de la reina de espinas, aunque tiene puntos en común con las tendencias modernas y el feminismo, en realidad tiene sus orígenes en un ámbito completamente diferente. El creador de Canción de Hielo y Fuego, George Martin, en realidad nunca buscó crear personajes para complacer la moda o las tendencias modernas, y al crear a su reina de espinas, Martin no tomó sus ideas de la actualidad, sino de un pasado lejano. Martin ha señalado en varias ocasiones las obras que lo inspiraron a crear el vasto mundo de Westeros, e incluso lo llamó su Juego de Tronos original. Se trata de la serie de novelas de Maurice Druon, Los Reyes Malditos, una historia sobre dinastías, intrigas y sangrientos secretos de Francia. Es precisamente ahí donde se puede encontrar a un personaje llamado Mogo, cuyo parecido con Olenna Tyrell es difícil de no notar. Mogo, hermana del rey francés Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, poseía la misma agudeza y firmeza que nuestra reina de espinas. Mogo actuaba con dureza y sabía cómo imponer su voluntad, sin temor a enfrentarse a los hombres. La respetaban y le temían. Fue ella quien sirvió de inspiración para crear un personaje femenino tan destacado como Olenna Tyrell en Canción de Hielo y Fuego. Los Reyes Malditos fueron adaptados 2 veces, la última en 2005. Y pueden juzgar por ustedes mismos qué tan parecidos son estos personajes. Soporto su presencia en mi mesa y en mi casa. Hasta donde sé, usted vino a reconciliarse. Bueno, adelante, querido sobrino.
Además, es ahí donde la tía Mogo recurre a un método como el envenenamiento. Mire cómo le pone veneno a uno de sus enemigos. ¿De verdad o sí tuve suerte? ¿Me permite, querida prima? Y él muere tranquilamente, si es que eso aplica en este contexto, por supuesto. Clemencia. ¿No te recuerda nada? Pero eso no es todo. El asunto es que el mismo Maurice Dron se inspiró, y no en cualquier cosa, sino en la vida real. La imagen de Mogo es una proyección de una persona real, Mathilde d'Artois. Mathilde d'Artois, condesa francesa, fue la primera mujer en convertirse en par de Francia en el lejano año de 1309. Una intrigante talentosa, cuyo carácter era tan dominante que incluso los nobles más poderosos le temían. Ávida de poder e ingeniosa, Mathilde luchó con éxito por su lugar en la aristocracia francesa, dejando huella en las crónicas de la época como una de las mujeres más destacadas de su siglo. Pero lo más interesante es su final. En 1328 subió al trono francés el rey Felipe VI, amigo cercano del sobrino y rival de Mathilde, Roberto III de Artois. Esta circunstancia creó para ella la amenaza de un nuevo juicio, y Mathilde fue a París para aclarar su situación. Pero todo terminó en solo unos días, el 27 de octubre, cuando falleció repentinamente. Se decía que fue envenenada por orden de Roberto o incluso del propio rey. ¿Va a doler? No, ya di las órdenes. Está bien. Así que resulta que la imagen de la Reina de las Espinas no solo es realista, sino que es una proyección de una persona histórica que realmente existió. Como ya mencioné, este es el primer análisis de un personaje femenino de Juego de Tronos en este canal. Si en general están satisfechos con el resultado y quieren reseñas de las demás mujeres de Juego de Tronos, como Arya Stark, Sansa, Cersei, Daenerys o tal vez la sacerdotisa roja, Melisandre, denle like al video y escriban en los comentarios su opción. Y también visiten la página principal del canal si es la primera vez que están aquí. Ahí encontrarán muchas cosas interesantes.